continuación de el domingo pasado, o sea que si no has escuchado la prédica, está en YouTube, está en Facebook, para que puedas escucharla, pero igualmente puedes entender perfectamente de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de revocar decretos. ¿Qué es revocar? Es cambiar lo que se había establecido. Y yo quiero que busques en tu Biblia este texto que está en Tercera de Juan 2, ¿no? Allí está en una versión quizás diferente, la tienes en pantalla. Quiero que lo leas y quiero que podamos hacernos parte de lo que hoy el Espíritu Santo quiere hablarnos. Ahora, amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿La leemos juntas? Juntos. Amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. ¿Quieres esa oración para tu vida? ¿Quieres eso para tu vida? Amado, amado te dice el Señor. Amado te dice el Señor. Mi oración, mi deseo es que seas prosperado en todas las cosas. Tengas salud, así también como tu alma, tu corazón, tu mente, tu voluntad sean prosperados. ¿Sabe que ese es el deseo de Dios para tu vida y para mi vida? Y necesitamos asimilarnos a verdades que cambian historias, que cambian mi mente, que cambian mi corazón. Necesitamos que esas verdades son las que me marquen y no aquellas cosas que me hunden. Allí dice que en el Salmo 1:3, así dice el Salmo 1:3, este es el deseo de Dios también sobre tu vida. Que seas como que, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Es así tu vida? A veces no. Por eso es que necesitamos entender las verdades de Dios para nuestras vidas, para no caminar en los caminos que no son de Dios. Esta es palabra, no es una palabra linda para aprenderla de memoria, pasar al frente y decirla. Esta es una palabra para tomarla para mi vida y vivirla por ella. Y si no vivo en ella, pararme en los caminos, como dice también la Biblia, y analizar las sendas por las cuales voy. Entonces yo necesito entender que el deseo de Dios es que yo sea, que tú seas un árbol fructífero. Un árbol plantado junto a corrientes de agua. Esta corriente es el Espíritu Santo que viene sobre nuestras vidas y continuamente nos va renovando. Corrientes de agua que da su fruto en el tiempo justo. No antes, no después, en el tiempo. No cae su hoja. Y dice algo tremendo. Y todo lo que hace, yo quiero eso para mi vida. Lo quiero. ¿Lo quieres para tu vida? ¿Andas así? ¿Vives así? Veamos, ¿no? Y sabes que la palabra prosperado, como tiene allí, está en el Antiguo Testamento más de 65 veces. Y en el Nuevo Testamento, si bien no está como tal, pero hay sinfín de promesas en las cuales me dicen que es el deseo de Dios para mi vida. Todo el Nuevo Testamento me habla de que yo tengo que caminar en la prosperidad de Dios. Palabra que ha sido un poco deformada en su uso, como tantas palabras. Pero nosotros no nos vamos a detener lo que aquel dijo y lo que no dijo. Vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor dice para nuestras vidas. Porque a veces consideramos la prosperidad solamente en algunas áreas. ¿Sabe que cuando Josué tuvo que enfrentar difícil tarea, trabajar con el pueblo de Dios?
Será difícil, pero bueno, salteemos eso. Difícil tarea. De repente queda al frente de ese pueblo. Ahora Moisés ya no estaba. Y Dios le dice algo. Y le dice, yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y el versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra, ni derecha, ni a izquierda, para que seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas que emprendas. Todas las cosas que emprendas. Es tremendo como Dios me habla de que voy a ser prosperada. Pero también dice algunas cosas. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Dice, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Estás en este libro? De día y de noche. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás que prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay una ley matemática. Y si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, hay una ley matemática. Existe una ley matemática que cuando yo me meto en esto, entre estas dos tapas, y no salgo ni a derecha ni a izquierda, voy a prosperar. Y todo lo que haga, prosperará. Hay una ley espiritual. Hay una ley espiritual de prosperidad. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Y estas palabras son para mi vida, para tu vida, para el pueblo de Dios. Esto comienza con Abraham. Dios le dio una palabra de promesa de una herencia bendita. Y sabes que Abraham, nosotros estábamos en los lomos de Abraham. Porque Abraham es el padre de fe en cual las promesas que hoy nosotros tenemos fueron puestas. La iglesia está en los lomos de Abraham. Eso es otro tema, si no, tú dirás de los judíos, no. La iglesia, todos los pueblos. Esa es la herencia que Dios dio a nuestras vidas. Y a mí me gusta pensar lo que dice allí el apóstol Juan. Dice que seas prosperado en todas las cosas. ¿Qué incluye todas las cosas? Bueno, todo. Muy bien. Una buena respuesta a la definición del diccionario. ¿Qué significa todo? Todo. Todo. Espiritual, porque lo primero que decimos, espiritual. Amistades. Vivienda. Economía. ¿Qué más? Emprendimientos. Trabajo. Familia. No, porque dice, no solamente todas las cosas, y te agrega, y que tengas salud. Es decir, que te lo está agregando a todas las cosas como lo que corresponde. También, ¿qué más te dice? Como prospera tu alma. La mente, el corazón, mi voluntad. Ese es el deseo de Dios para nuestras vidas. Ahora, si ese es el deseo de Dios para mi vida, yo necesito conocer que el Señor me hizo conocer la verdad y la verdad me hizo libre. Pero cuando nosotros no conocemos la verdad, seguimos bajo cadenas que no nos dan la libertad ni el ser prosperado en todas las cosas. Entonces, cuando yo entiendo que el Señor Jesús me enseña la verdad para hacerme libre, como dice su palabra, yo no soy limosnero de bendiciones. No somos limosneros de bendiciones. Nosotros necesitamos pararnos en saber
que somos herederos, propietarios de las promesas de Dios para nuestras vidas. Somos poseedores de las bendiciones. Entonces, a lo mejor lo que yo necesito entender, sí, yo necesito entender, yo necesito entender que hay un verdadero propósito de Dios para mi vida. Hay un verdadero propósito, el cual incluye todas estas bendiciones. Dice, el Señor le dijo a Josué, no te dejaré, no te voy a desamparar. El Señor le dijo, yo quiero bendecirte y prosperarte en todas las cosas. Ojo, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, sino sigue el camino y vas a ser prosperado en todo lo que emprendas. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Seremos como árboles plantados junto a las corrientes de agua. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Ese es el deseo de Dios para nuestras vidas. Entonces, lo que yo necesito entender, en primer lugar, es que el verdadero propósito de Dios sobre mi vida es glorioso. Pero también necesito entender que el diablo no claudicó conmigo. El diablo no claudicó. Como león rugiente, dice que anda buscando qué presa puede devorar. A ver, ¿quién está distraído? ¿Quién está allí medio débil? Esa es la presa. El diablo no abandonó su plan de llevarte al terreno, de llevarme a su terreno. Porque el que crea estar firme, mire que no caiga. Es decir, que tenemos que estar bien alertas. Él no claudicó, él no se rindió y dijo, ya es de Cristo. No, él quiere llevarte a su terreno. ¿Para qué? Para que por lo menos, aunque vengas a la iglesia, sigas caminando en sus planes. Que vaya y que se sienta desgraciadamente feliz. Existe, no, pero bueno, pero a veces pareciera. Entonces, si yo entiendo que el enemigo gestiona planes, yo tengo que entender esta verdad. Y yo necesito entender que hay cosas que marcaron mi vida. ¿Sabes qué? Hay herencias de pensamientos, hay herencias emocionales, hay herencias espirituales que marcaron nuestras vidas de tal manera que nosotros llegamos al Señor, conocemos el Señor, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, pero esas marcas, esos surcos, esas huellas nos hacen caer. ¿Has visto cuando la rueda en el camino dice, tengo que salir de este surco porque el coche se cae? ¿Le ha pasado alguna vez? Donde está el surco, hay que salir. Cuando hay un surco de pensamientos, de hábitos, de costumbres, de diagnósticos de enfermedad, de diagnósticos económicos, de miseria, hay surcos en las cuales si no sacamos la rueda, el coche se cae y vuelvo a caminar por esos caminos. Entonces, hay marcas que en mi vida, cuando yo voy a tomar una decisión de fe, caigo en el surco, caigo en la marca y la incredulidad me llena. Me abraza el temor. Me abraza la incertidumbre, me abraza el pasado de lo que viví, me abraza tantas historias que vienen. Cada vez que quiero tomar una decisión de fe, las marcas que quedan en nuestra subconsciente, en nuestro interior, determinan. ¿Y qué pasa? Entonces, aquello que viví antes del Señor quiere seguir gobernando mi vida. Y si no me decido a quitarlo, sigo caminando en el plan del enemigo. Suena fuerte, pero sigo caminando en el plan del enemigo. Entonces, yo necesitamos entender que hay un plan y un propósito divino para mi vida. ¿Lo entiendes? Necesito entender que el enemigo no terminó contigo.
que te quiere llevar al terreno. Y necesito entender que hay marcas que están en mi vida, que si yo no trabajo y hago que el surco se llene con las promesas de Dios, con las palabras de Dios, con la verdad de Dios, que ni a derecha ni a izquierda me vaya, yo necesito entender que hay 3 formas en las cuales puedo actuar en mi vivir. Puedo caminar en los propósitos de Dios, no saliendo ni a derecha ni a izquierda, o puedo seguir caminando en el plan del enemigo hasta que no sane ese camino, el cual está marcado de historias negativas que quieren marcar nuestra vida. Yo necesito entender que Amán, ¿se acuerdan de Esther? Vimos a Esther, que Amán tiene planes que son realmente gestados en el infierno. Y Amán preparó un plan para exterminar, destruir y matar al pueblo de Dios en un día y quedarse con todos los bienes. Parecía un plan sumamente bueno. Fíjate que el tiempo donde iba a hacer esto es prácticamente un año. Y yo quiero que en este momento tú pienses que en ese año, ¿cómo habrá sido la vida de esta gente? Pensando, ideando, ¿cómo me van a matar? ¿Cómo van a entrar? ¿Será que cuando salgo van a venir por mí? ¿Será que van a romper la puerta y van a entrar? La inseguridad, los temores, eran como que iba calando, marcando sus vidas. Porque pensamos simplemente que si esa noticia que llegó, los recuerdos de tantas historias eran terribles, tremendas. ¿Sabe que muchas veces te tiene que haber pasado a ti? Hay olores, hay canciones, hay ruidos, hay escenas que te parecen trasladarte a algún momento de dolor, de sufrimiento, de agonía, de angustia. ¿Qué más cuando el enemigo usa esa misma historia del pasado para decirte es en lo que tú tienes por delante y es por donde tienes que caminar? Entonces nosotros tenemos que entender que aquellas cosas que marcaron en mi infancia, en mi adolescencia, o hasta que llegó el Señor a mi vida, si yo no me paro firme, definitivamente y decidido a cortar con esas, siguen gobernando mi caminar. Entonces, leo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, y será para el vecino. Serás como un árbol plantado junto a las corrientes. ¿Será que yo soy una especie de árbol que no funciona? Porque a mí no me va de esta manera. Entonces tiene que haber algo. No es que para mí no es la bendición y es para el otro. También el diablo te dice, a ti siempre te pasó. Tú fuiste marcado por esas palabras. Tu familia tiene una historia de desgracias. Eres miserable y serás siempre miserable. Porque el diablo nunca te dice cosas lindas. No dice qué guapo que eres. Bueno, salvo que te quiera subir el ego. Salvo que quiera subir el ego, entonces sí. Pero normalmente las cosas que el enemigo nos larga son para hacernos sentir que no podemos, que no llegamos al propósito de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Necesito que alguien me profetice que tengo un propósito de Dios. No, acá está la palabra profética más segura que dice que yo soy heredera de las promesas, que tú eres heredero. Soy heredero de las promesas, dilos, soy heredero de las promesas. Amén. Entonces, necesitamos romper las marcas, porque si no, no podremos avanzar nunca. Esas marcas que quedan grabadas en nuestra mente y vuelven, son las que no te dejan avanzar. Y le sucedió algo similar al pueblo judío en el exilio. Hablábamos de Esther,
que había sido nombrada reina en un imperio, el imperio medo-persa, estaba allí un imperio, el imperio babilónico fue el que destruyó a Jerusalén, que mató a miles, llevó a otros miles y el pueblo quedó todo destruido. Ese es el imperio babilónico. Ahora el imperio medio-persa es el que viene sobre el babilónico y lo domina. O sea que estamos hablando de gente poderosa, gente sin escrúpulos, gente cruel, sanguinaria, gente que no te gustaría caer en las manos de ellos. ¿O sí? No te gustaría caer en las manos de ellos. Y de repente suena la noticia de que hay una judía que es reina. Y yo imagino que los que se enteraron estaban felices. Ahora viene lo nuestro. Al fin llegamos al poder. Hay algunos que dicen así, ¿no? Al fin ya estamos en el poder. Y de repente, ¿no es cierto?, sucede algo. Que allí Mardoqueo, que era su tío, no se arrodillaba delante de Amán. Y yo me imagino que esta situación irritó tanto a Amán. Yo pensaba, tú eres Mardoqueo para el diablo. Cada vez que el diablo te ve, los dientes se le destruyen, tiene que ir al dentista. ¿Por qué? Porque nosotros somos como Mardoqueo para el diablo. Y el decreto era exterminar, destruir y matar y quedarse con los bienes. Ahora, yo te digo, ¿cómo habrá sido la reacción ante el decreto que llega, un decreto sellado por el rey que llega a todas las provincias del imperio? Dice que el dolor, el quebranto, el luto, dice que la gente, a ver, aquí tengo un texto que dice, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentaciones, silicio y ceniza era la cama de muchos. Es decir, que donde llegaba la noticia, quebraba el corazón de ellos. Y no era para menos. No era para menos porque el decreto era, en un día termino con tu familia. ¿Está viendo? No, ¿no? En un día termino contigo y me quedo con todo lo que tienes. Y yo ahí pienso, ¿cuántas marcas tenía este pueblo en su cabeza? Nadie de ellos necesitaba que le cuente demasiado, porque las historias de lo que ellos habían sufrido, si no era que la habían vivido plenamente, habían sido contadas por sus padres, por sus abuelos. ¿Sabe lo que hemos padecido? ¿Sabe cómo nos trataron? ¿Sabe la manera que fuimos torturados? ¿Sabe que nos quitaron todo? Tantos que murieron. Murió tu abuelo, murió tu padre. Historias tremendas que habían sido repetidas. Entonces, cuando llega la noticia, una cantidad de imágenes vienen a su mente, marcas, surcos que quedan en nuestra cabeza. Ellos no necesitaban que alguien les contara lo que les iba a pasar. Simplemente con el decreto, es como cuando tú conoces perfectamente cómo es ese profesor que cada vez que vas a tomar el examen es irónico y te hace mal. Cuando alguien te dice, voy a presentarme ante tal profesor, tú sabes todo lo que has vivido. Los recuerdos, las marcas que nosotros hemos pasado son las que vienen. Y este pueblo, cuando oye la noticia, dice que cae en luto, en lloro, en angustia, en lamento. Y dice que para muchos su cama eran las cenizas. Está totalmente desgarrado. No tienen ni fuerzas para luchar, ni fuerzas para hacer algo, sino que esas marcas nos llevan ¿a qué? A quejarnos. Nos llevan a lamentarnos. Nos llevan a caminar en los surcos de los cuales no podemos salir. Pero
Si nosotros pensamos en las noticias, yo quiero que pienses en noticias que llegan a tu vida. Diagnóstico, quizás para algunos, no necesitamos que nos expliquen cuando otros están en medio de un hospital. Situaciones económicas. Voy a salir a buscar trabajo. Ya sé todo lo que dice la gente. Ya sé que no hay oportunidades. Ya sé que me pasa esto. Ya sé que no llego a fin de mes. Yo digo, ¿cómo puede ser que esas marcas gobiernen nuestro caminar? Significa que no estamos caminando en el primero, estamos caminando en el segundo, en el plan del enemigo. ¿Por qué cuando vienen a nosotros que tengo que enfrentar alguna situación, me va a ir mal? Porque no sé hablar, porque siempre me pasa eso, no sé expresarme, aunque tenga la razón no puedo. Marcas que nos hacen ni siquiera pelear. Estamos entregados a caminar el camino que el enemigo planeó y no el camino de ser prosperado en todas las cosas. Si tú analizas cada uno de los pensamientos de tu día, el domingo pasado decía, canta un aleluya. Cada vez que vengan pensamientos negativos del diablo. ¿Alguno lo hizo esto? ¿Cuántas veces cantaste? Cientos. En una semana canté cientos de veces. Ya estoy para venir al coro. Cientos de veces cantando. ¿Por qué? Porque hay marcas que quieren hacernos volver al lugar. Aparte, el enemigo tiene un plan por el cual quiere que no seas prosperado en todas las cosas. Y cuando las marcas que tenemos no fueron sanadas por el Espíritu Santo, no vamos a avanzar. Y te lo digo, no de mala, sino de buena. No avanzamos cuando no permitimos que el Señor sane esas heridas. Pero, ¿sabes que el pueblo de Israel, a causa de Mardoqueo, a causa de Esther, o dilo al revés, a causa de Esther y Mardoqueo, a causa de Mardoqueo y Esther, lo que quieras, como quieras, fueron llevados al lugar donde se hacen los cambios? Yo creo que la decisión de Esther fue lo más importante que hizo en su vida. Y yo te voy a explicar por qué. Un pueblo que estaba totalmente resignado, estaba totalmente entregado, estaba totalmente decidido que ese día iba a morir. Era un pueblo que estaba totalmente bajo la opresión del diablo. Él sabía que ese día, a esa hora, iba a morir. Y ese pueblo no tenía ni fuerzas para luchar. Ese pueblo no tenía ni siquiera ganas de huir, aunque sea irse del imperio. Estaba determinado a que le suceda lo que le tenía que suceder. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? A veces estamos determinados a que lo que dijo el enemigo se cumpla en nuestras vidas. A veces estamos determinados a que la historia familiar de mi miseria, de mi pobreza, de mi situación económica que nunca voy a alcanzar, que nunca podré, que nunca estudié, que en mi familia son de conflictos, es la que yo estoy determinado a caminar. Por eso digo que la historia de Mardoqueo y Esther, Esther y Mardoqueo, es tremenda. ¿Por qué? Porque ellos desafiaron al pueblo a sacarlos del lugar de lamento, a sacarlo del lugar de resignación y ponerlo en el lugar que correspondía, que era el frente de la batalla. Y ellos comenzaron a entender que a través del ayuno y de la oración, ellos dijeron, no van nuestros hijos a vivir lo mismo que nosotros hemos vivido. No aceptamos que se repita la historia. No vamos a repetir la historia de nuestros padres. No vamos a repetir aquellas cosas que el enemigo dijo sobre nosotros. No aceptamos ser destruidos como nuestros padres. No aceptamos a pasar por las mismas situaciones. Entonces esos desafíos son los que nos ayudan. Y yo te pregunto, ¿cuál ha sido el decreto del diablo sobre tu vida? ¿Cuál ha sido? Porque sin duda
estás caminando en Él. Si tú no eres prosperado en todas las cosas, el decreto del diablo sobre tu vida es lo que estás caminando. Suena fuerte, pero si yo estoy en la iglesia, yo soy una persona que vengo, estoy en las reuniones, doy ofrenda, oro, pero no cambié los surcos, las marcas, y sigo creyendo que los designios del infierno tienen sobre mi vida autoridad. Entonces, cuando estoy caminando y todo me va mal, puede ser un proceso de Dios en mi vida que me está ayudando, pero también no será que a lo mejor me aparté a la derecha o a la izquierda y no estoy cumpliendo lo que está en el libro de la ley me dice, porque Él me prometió ser prosperado en todas las cosas y Dios no miente. Dios no miente. Dios no miente. Dios no miente, dilo. Dios no miente, porque el diablo nos dice que Dios es mentiroso. Y esas cosas a veces sí las repetimos cuando estamos mal. Es que Dios dijo una cosa y no. Dios no miente. Dios no miente. Repítelo en voz alta. Dios no miente y cumple sus promesas. Y cumple sus promesas. ¿Sabe que los tiempos decisivos son los que nos hacen tomar decisiones que trascienden no solamente a mi vida, sino también a los que me rodean? Y son afectada a la gente que me rodea. Allí Esther y Mardoqueo recibieron ese decreto y no aceptaron el decreto del infierno y desafiaron a la gente para poder hacerlo. Y muchas veces nosotros, de la misma manera que el pueblo de Israel, estamos esperando levantarnos el día a día para seguir caminando el plan del enemigo. Y bueno, ¿qué otra cosa es? Vas, trabajás, te cansás, volvés, te bañás, comés, dormís, te levantás a la mañana y esa es tu vida. Y el diablo te aplaude. No es tu vida. Tu vida es para que tenga propósitos de Dios, en el cual el gozo del Señor es tu fuerza. Donde el Señor marcará tus caminos, donde el Señor te dará lo que necesitamos. ¿Sabe que no podemos tragarnos las mentiras del diablo? Cuando llegó el decreto caló hondo en el pueblo. ¿Por qué? Tenían una historia tremenda detrás de sus hombros. ¿Cómo no va a calar? Como el enemigo cala sobre nuestras vidas, diciéndonos que no podemos, que tenemos una historia una historia de miseria. El Señor te sacó de la miseria para ponerte en la luz admirable. El Señor nos sacó de donde estamos en la oscuridad para ponerte en la luz. El Señor nos sacó de la pobreza para ponernos en la abundancia. Eso es lo que el Señor quiere. Y si no estoy andando de esa manera, hay algo que no funciona. Y esto es prosperar en todas las cosas. Esto es prosperar en todas las cosas. Si no soy desafiado a quebrar con lo estipulado, decretado por la miseria, angustia, desilusión y frustración, estoy caminando en el proyecto de Satanás. Entonces, yo necesito discernir. Necesito discernir. ¿Sabe que a mí me extrañó cuando leí que no había ninguna ley dada por Dios en donde Él prohibía reverenciar o saludar a la gente, a los que merecían? Mardoqueo dijo: este hombre no es digno de que me arrodille ante él. Hubo discernimiento. Él supo que había algo que no iba para que él pudiera arrodillarse. Y nosotros a veces nos arrodillamos ante la sociedad. Nos arrodillamos ante lo que la gente piensa. Seguimos el mismo concepto de tantos. Nos arrodillamos. Discernimiento. Necesitamos discernir. Necesitamos saber qué es lo que nosotros debemos hacer. Pienso en Mardoqueo, me pongo en su lugar y me tiembla todo por dentro. ¿Por qué? Porque cuando pasaba Amán
había alguna determinación en él tan fuerte que él no se arrodillaba. El resto se arrodillaba y él quedaba solamente, te has quedado parado cuando todos se han arrodillado o algo así y te quedas parado y después la gente le decía, ¿y por qué tú no te arrodillas? Cada día, dice, cada día venían y le decían, ¿por qué no te arrodillas? Y volvía a pasar a Amán y todos se arrodillaban y él quedaba parado. ¡Qué determinación! Me pongo en el lugar de él y por ahí que te tiemblan las piernas, porque sabías que estabas haciendo algo que ya todos comenzaron a señalarte. Su determinación fue su camino. ¿Y sabes qué? Es verdad que Mardoqueo comenzó la guerra, gloriosamente empezada. Él empezó la guerra, él lo hacía por su persona, nunca pensó que iba a llegar hasta el pueblo, pero Mardoqueo fue el causante de que la guerra comenzara. Eso gloriosamente llevó al pueblo a un encuentro con Dios, en el lugar donde se pelean las batallas. Las batallas se pelean en el frente de batalla, que es la oración. Allí se pelean las batallas y no dándole órdenes a Dios de lo que debe hacer y no diciendo qué víctima que soy de la situación, sino presentándote ante Dios con tu causa y pidiendo que Él obre. Allí es. ¿Y sabe qué? A veces necesitamos que se desaten esas batallas, no quedarnos en la misma condición. Necesitamos que se desaten batallas para dejar de caminar por las marcas, por los surcos, por el plan del enemigo. Necesitamos que se desaten batallas a nuestro alrededor para cambiar en la condición en que vivimos. Porque es la única manera de poder sanar aún nuestras heridas. Necesitamos orar que los tiempos de Dios vengan. Así como vinieron sobre Mardoqueo, sobre José, que también fue criticado, blasfemado, sobre tantos, ¿verdad? Pero los lugares de batalla no son los mismos que pelea el resto de la gente. Tu lugar de batalla es la oración. Allí es donde Dios hace lo que tiene que hacer. Ale, ¿cuáles son las presiones que estás viviendo? ¿Cuáles son las presiones que estás viviendo? No pido que me la digas, pido que la identifiques. ¿Cuáles son las presiones que estás viviendo? Trabajo, economía, familia, papeles, enfermedad. No puedes salir de situaciones. A veces la parte económica nos pesa. Y es verdad que nos pesa. Y este dardo del diablo que te despierta de la noche y te dice que no vas a llegar a fin de mes, eso te juega en contra. Pero ¿por qué no pensar que este mismo Dios, creador de los cielos y la tierra, puede hacer un milagro en mi economía? ¿Por qué no pensar que este Dios que me proveyó el trabajo puede darme otro mejor? ¿Por qué no pensar que Dios multiplica lo que hay en mi mano? ¿Por qué no pensar que hay un cambio en el mundo espiritual? ¿Por qué no pensar? Entonces, ¿cuáles son las presiones que estás viviendo? Yo quiero decirte que no hay fórmula mágica. Preséntaselas en oración. Preséntalas en oración. Sana las heridas del pasado. ¿Sabes qué? Vas a revertir los decretos. Revertimos decretos. ¿Qué decreto había sobre tu vida? Sobre tu familia. Una herencia de miseria. A veces eso es lo que más escuchamos. No puedo salir de la economía. ¿No será que lo estás repitiendo tanto que estás caminando en el plan del enemigo? No puedo conseguir algo más digno. Todos los trabajos son una basura. Todos los trabajos te explotan. ¿No será que estamos repitiendo el decreto del enemigo? En vez de revocar los decretos. Señor, yo soy hijo. Y hay un decreto sobre mi vida que es prosperidad.
Yo estoy viviendo junto a ti y yo me paro en esta verdad. Pero si a la primera no te sale, no te pongas a llorar debajo del puente. Sigue parado en el frente de batalla. Párate porque el enemigo quiere ver hasta cuándo resiste. Por eso me gusta esta canción. Levanto una aleluya aún con el enemigo frente a mí. Porque muchas veces cuando la cosa no sale a la primera como yo quiero, va a todos igual. Y sigo caminando en el propósito del enemigo, en el camino del enemigo. Necesito pararme con determinación, como lo hizo Mardoqueo, pararme con determinación para ir en contra de lo que el enemigo estipuló. ¿Sabe? Hace años, 23 años más o menos, que cada día estamos orando, destruyendo diagnósticos y pronósticos. Cada día, y tú dices, ¿y todavía tienes fe para seguir orando? Cada día más, de ver que la gloria del Señor va a manifestarse. Algunas marcas tenga que ponerle todos los días, taparlas con promesas. Porque hay marcas, hay recuerdos, hay momentos desgarradores en mi historia. Momentos que no hubiera querido vivirlos nunca. Pero necesito poner las promesas que tapen esos surcos y esas marcas. Porque si no, no me puedo parar ante un Dios de poder. Me paro ante la resignación de un diablo que me está ofreciendo caminar por el mismo camino. Y en el nombre de Jesús, me paro en ti, Señor. Porque tú lo hiciste posible. ¿Hasta cuándo vamos a caminar en derrota? Creyendo que soy limosnero de bendiciones. No eres limosnero de bendiciones. Las bendiciones te tienen que seguir y alcanzar. Yo me tengo que determinar a buscar lo que Dios quiere. Y no en la queja ni en el lamento. Por eso digo, Esther y Mardoqueo fue tremendo. Sacaron al pueblo del dolor, del llanto, que era lógico lo que estaban viviendo. Eran lógico. Pero lo sacaron del lugar de angustia, lo sacaron del lugar de lamento y lo pusieron frente a la batalla. Y le dijeron, este es el lugar donde se pelean las batallas. Este es el lugar. Y ninguno de ellos oraba por cumplido. Me han citado en la oración. Tendría que ir a la oración. Porque si no, después me dicen, ¿por qué no fui a la oración? No. Había un clamor dentro de ellos. Señor, esto se cambia porque tú eres el que defiende a tu pueblo. Y Señor, tu palabra dice que tú prosperas y tu mano de prosperidad está sobre nuestras vidas. Esas son las palabras que tiene que repetir. No tenemos que repetir las palabras del enemigo. No tenemos que vivir hablando lo que el diablo quiere que hables. No lo hables más. Renuncia a decir que son sueldos miserables. El tuyo es el mejor y Dios tiene un sueldo para ti. Renuncia a pensar que nunca vas a tener una casa. Hay una vivienda para ti. No vas a alquilar más. Vas a tener. ¿Por qué? Porque Dios hace milagros. En este tiempo de las hipotecas, sí. En este tiempo, con más razón, se va a glorificar el Señor. El Señor cambia diagnóstico. Sí, el Señor revoca eso que se ha escrito por un médico. Dios lo cambia porque Él es soberano sobre toda creación. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En estos tiempos Dios busca que ganemos las batallas en oración. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual gobierna al mundo físico. Si tú te pones al frente de la batalla, tú estás uniéndote a legiones de ángeles que batallan al favor. Legiones de ángeles. Dice que cuando Daniel comenzó a orar, dice, tu oración fue oída, pero no vine, dice el ángel, a causa de la guerra espiritual que había, pero descendí para decirte que tu oración ha sido oída. Tu oración es escuchada.
Mi oración es escuchada. Y aunque dentro de un rato te llamen por teléfono y te digan algo contrario, tu oración es escuchada, prevalece en lo que Dios ha determinado. No hables más lo que el enemigo quiere oír. ¿Saben? Ezequiel dice, busqué un hombre que haga vallado, que se ponga en la brecha a favor de mi pueblo, para que no haya una justicia, pero no hallé a alguien que se levantara. ¿Pero por qué Dios dice esto? Porque ¿sabes qué? Él es un Dios que es legal. Satanás viene, te empuja, entra por los costaditos, busca cómo destruirte, matarte, anda tratando. Pero el Señor necesita que alguien pida ante el juez y rey y señor de señores, Señor, interviene en esta causa para poder intervenir. Y si tú no lo haces, dice que no lo halló. No lo halló. Señor, yo digo cada día, Señor, quiero escuchar tu voz, quiero orar por el necesitado, quiero orar por las peticiones. No quiero pasarme el día hablando con el enemigo. Quiero escuchar tu voz, quiero escuchar la necesidad. Quiero escuchar lo que hay en el corazón de Dios que viene sobre nuestras vidas. El Señor dice, amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta es la prosperidad de Dios en todo. Dios no te promete, vas a salir y te vas a encontrar con el coche último modelo. Sí, necesitas coche. Él sabe que necesitas coche y necesitas ser prosperado. Necesitas una vivienda, claro que el Señor, pero Él necesita que alguien le crea. Si tú no le crees, ¿por qué te va a dar la mejor hipoteca a ti? ¿Para qué gastarse? Para que después diga, la casualidad que me encontré con alguien y me regalaron. No vale. Él necesita que tú le creas. Yo creo, Señor, que la historia de mi familia se acaba hoy. Yo creo, Señor, que tú en el cielo estás buscando a alguien. Quiero parar para que la gloria de tu nombre sea derramada sobre mi vida, sobre los que me rodean y sobre mi descendencia, en el nombre de Jesús. Ponte de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Estás peleando, ¿verdad que sí? Estás peleando con un montón de cosas. Yo también estoy peleando con un montón de cosas. Esta palabra no viene de dormir la siesta. Esta palabra viene de estar peleando contra situaciones. Levanta un aleluya. Comienza a hablar palabra de Dios. Durante el día, cuenta cuántas veces te lamentas, te quejas y hablas con el enemigo. ¿Qué es hablar con el enemigo? Repetir lo que él te dice. Incredulidad, incredulidad. Te roba la fe. Yo tengo que caminar en lo mismo. Tengo marcas. Tapa las marcas. Con promesa de Dios, con palabra de Dios, con verdad de Dios. Cambia los designios del infierno. Por eso es que nosotros revocamos decretos. El enemigo decretó mal contra ti, pero Dios decretó lo bueno. Señor, gracias. Señor, esta es una mañana de victoria. Una mañana, Señor, donde, Señor, los cielos siempre están abiertos, sino mi mente, mi espíritu está abierto para recibir la verdad que tú tienes para mi vida. Señor, nos paramos en esta mañana, Señor, sobre todo aquello que el enemigo decretó sobre nosotros para no vernos progresar. Si estás peleando con situaciones, yo quiero que tú levantes tu mano. Marcas que te hacen caer en el surco de la desesperación, de la ansiedad. Te despiertas por las noches con esos miedos que el enemigo lanza, esos sueños donde el enemigo parece que
puede hacer lo que quiere contigo. Yo quiero que en esta mañana levantes tu mano y juntos vamos a orar para decirle al Señor, Señor, nos ponemos a cuentas contigo. Pedimos perdón, Señor, por haberle creído al enemigo, por haber levantado, Señor, aún mi voz contra ti. Y la incredulidad me ganó la tristeza, me ganó la frustración. Hasta mi corazón, Señor, siento que late, que va a reventar. Mi cuerpo se desvanece, Señor, viendo todo lo que tengo por delante. Un enemigo que trata de matarme. Pero, Señor, hoy me decido a creer en el propósito de Dios, que soy prosperado en todas las cosas. Y cuando venga el enemigo con decretos, nos paramos como el pueblo judío en oración y ayuno para decretar lo que Dios dijo de mi vida, de mi familia. Cancelamos con toda miseria económica. Cancelamos todo lo que el enemigo vino a decirte, que tu herencia es de miseria, que no vas a prosperar, que no vas a tener nunca lo que necesitas, que siempre vas a estar luchando para poder llegar hasta fin de mes. Cancélalo en el nombre de Jesús. Comienza a vivir en la dimensión del Espíritu, en la abundancia que el Señor nos da. Cancela con toda herencia espiritual. Tu familia siempre ha tenido suicidios, tu familia tiene borrachos, destrucción, conflictos, muerte, locura. Cancélalo en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes cómo lo cancelamos? No gritando, sino apropiándome de las promesas de Dios.